La inteligencia artificial de una clínica de Bogotá ya está ayudando a nacer a los colombianos. Y en otras noticias les cuento que a la subred Occidente llegó la inteligencia artificial en forma de un robot que facilita el agendamiento de las citas y también el diagnóstico de los pacientes. La inteligencia artificial podría ser más eficaz que el oftalmólogo para detectar los síntomas de una catarata y los problemas circulatorios de sus pacientes. Si creen que la inteligencia artificial llegó apenas hace un par de años a nuestras vidas con ChatGPT y sus secuaces, se equivocan. Aunque no lo hayamos notado, la inteligencia artificial lleva décadas siendo una herramienta clave para la medicina, por ejemplo. Hoy, en muchas clínicas del mundo, incluida Colombia, tenemos desde hace varios años robots quirúrgicos que asisten operaciones, algoritmos para predecir enfermedades y análisis automático de imágenes. Por ejemplo, en Bogotá ya existe un sistema que usa inteligencia artificial para revisar en tiempo real las fórmulas médicas de antibióticos. Esta IA alerta a los médicos sobre posibles errores o tratamientos inadecuados. Sin embargo, estos avances también generan algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué riesgos para la salud y la vida podrían implicar dejar que la IA tome decisiones importantes sobre los pacientes? ¿Cómo se están asegurando los sistemas de salud de que estas tecnologías no reproduzcan sesgos o agranden las desigualdades que ya vivimos cuando hablamos de salud en Colombia? En este episodio de IA Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, exploramos cómo la inteligencia artificial está transformando la medicina, no solo desde el diagnóstico de la eficiencia, sino desde sus principios éticos más fundamentales. Bienvenidas y bienvenidos a IA Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. En esta temporada exploraremos desde el arte hasta la medicina cómo la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas abre nuevas conversaciones sobre nuestro día a día, sobre nuestra visión del mundo y sobre nuevos horizontes del presente y del futuro. Porque entender la IA nos ayuda a decidir en qué sociedad queremos vivir. Hola, soy Santiago de Narváez y en el episodio de hoy estamos con dos médicos. Por un lado tenemos voy a repetir eso. Hola, soy Santiago de Narváez y hoy tenemos dos grandes invitados. Estamos con Iván Felipe Gutiérrez, médico especializado en pediatría e infectología, reconocido por su liderazgo en la implementación de inteligencia artificial en la práctica clínica en Colombia. En la Clínica Infantil Santa María del Lago ha usado herramientas de inteligencia artificial para diseñar la prescripción de antibióticos en tiempo real. Este sistema ha permitido identificar, prevenir y corregir errores terapéuticos y ha sido fundamental para reducir el uso inadecuado de antibióticos y combatir la creciente amenaza de la resistencia bacteriana. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes estos próximos minutos. Gracias. Y también nos acompaña acá en la mesa Ricardo Peña Silva, que es médico cirujano, doctor en farmacología y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Su trabajo se ha centrado en la farmacología básica y clínica, con un interés creciente en el uso de la inteligencia artificial en la educación médica. Ha publicado investigaciones sobre aplicación de inteligencia artificial en farmacología. Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Iván, gracias por esta invitación. Bueno, habiendo hecho esta somera introducción, quiero pedirles a los dos que de manera sucinta me expliquen y le expliquen a la audiencia y nos ubiquen cómo en sus campos de trabajo están usando la inteligencia artificial. Cómo en cada campo de ustedes de investigación y práctica médica están dándole uso a las herramientas de inteligencia artificial y seguimos por ahí. No sé, Iván, si quieres empezar. Bueno, pues miren, nosotros empezamos y nos gusta porque imagínense que empezamos hace cerca de 2 años largos, empezando por lo básico, partiendo del hecho que imagínense, soy efectivamente médico, pediatra, epidemiólogo, pero no experto ni en programación ni en inteligencia artificial. Pero nos enfrentamos a un reto que es la prescripción de antibióticos, particularmente la prescripción inadecuada. Y recuerden que eso es una problemática global, mundial, porque antibióticos de uso inadecuado se traducen en aumento de resistencia. Entonces decíamos, ¿cómo hacer que la prescripción que el médico haga sea potencialmente analizada por las guías locales? Es decir, prescribí X o Y antibiótico para este diagnóstico, ¿eso es adecuado o no?
porque resulta que las clínicas tenemos, Santiago y Ricardo, programas, perdón, para analizar las prescripciones, pero no nos da la vida por tiempo, por ocupaciones, por recursos. Y entonces empezamos a usar ChatGPT, Gemini y recientemente Cloud, Opus 4, tremendo para programación, para generación de código, en el que dijimos, empecemos a generar código que sea capaz de capturar las prescripciones, ¿cierto? Y compararlas con las guías locales y decir, ¿está bien o está mal? Y fue mejorando el sistema, entonces ya era capaz de capturar la prescripción, decía, está mal, está bien. No alucina, es decir, no inventa porque tiene guías locales. Pero fuimos mejorando, fuimos conociendo más ChatGPT y fuimos haciendo códigos más completos en Google Apps Script, en Python, en R, en Google Cloud, para que se generaran alertas automatizadas. Lo hice mal, envía un correo. Lo hice bien, envía una retroalimentación, generamos tableros de visualización. Y quiero terminar, a modo de introducción, contándoles que lo que empezamos a generar como unos códigos en GPT, en Gemini y en Cloud, empezaron ahora sí a convertirse en diferentes estrategias que incluyen los análisis de las prescripciones usando Machine Learning, hasta el momento actual en el que estamos construyendo agentes que esperamos contribuyen a facilitar al clínico la toma de decisiones al momento de la prescripción de antibióticos. Así que ese, a modo de resumen, es lo que venimos haciendo desde el campo del uso racional de antibióticos. Tenemos otras estrategias y otros usos, pero bueno, ese creo que es el más importante en este momento. Pregunta antes de darle la palabra a Ricardo, cuando dices agentes, ¿a qué te refieres? Un agente, imagínense que es como un GPT, ¿cierto? Pero es especializado, no tiene que saber de todo. Un agente se convierte, imagínenselo como un chatbot avanzado, pero que es capaz de conectarse con diferentes aplicaciones. Imagínense que ChatGPT no logra enviar un correo, no logra enviar WhatsApp, no logra ingresar a una base de datos. Estos agentes están capacitados para hacer eso. ¿Y cómo funcionan? Este agente, imagínense un ser que, entre comillas, que domina las indicaciones de uso de antibióticos de la clínica. Él se entrena porque le damos la información. Y eso es muy importante, porque cuando hablamos de cuestiones éticas, él no inventa, él no consulta. No, él solo se basa en lo que yo lo alimento, en lo que yo lo entreno. Él es capaz, por tanto, de responder a las preguntas que el clínico le haga en términos de la prescripción del antibiótico. Ok, si el niño pesa tanto, si tiene tal diagnóstico, de acuerdo a nuestras guías locales, ¿qué debería hacer? Da una respuesta. Pero ese agente adicionalmente es capaz, imagínate que hoy tenemos diferentes aplicaciones conectadas con diferentes códigos, una por un lado, otro por el otro lado. El agente es capaz de reunir todas esas funciones que hoy tenemos por separados en uno solo. Me explico. Prescribes el antibiótico, él mismo analiza la prescripción. Si encuentra alguna alteración, él mismo es capaz de activar un sistema de alerta, tanto al clínico como a nosotros como tomadores de decisiones. Es decir, los agentes permiten realizar funciones absolutamente especializadas, conectándose con diferentes aplicaciones para optimizar sin duda y complementar los procesos. Esa palabra es tremendamente importante, complementar, no reemplazar ni nada, absolutamente nada, complementar. Bueno, ya hablaremos de esa especificidad de esa palabra. Quiero darle la palabra a Ricardo para que nos cuente eso mismo, cómo estás usando la inteligencia artificial en tu campo. Bueno, similar a Iván, desde hace más o menos unos 10 años empecé a estar interesado en lo que llamaríamos ciencia de datos aplicada a salud. Yo no soy médico clínico, yo soy médico, pero mi trabajo principal es como investigador biomédico en farmacología y además soy profesor aquí en la Universidad de los Andes. Entonces lo que me interesaba era cómo estructurar mejor los datos que se recogen o se recolectan en un laboratorio o en el día a día de las actividades académicas que tenemos en interacciones con estudiantes con dos fines. Uno, pues procesar datos de manera más rápida de investigación biomédica. Eso es algo que estamos haciendo en el laboratorio. Recientemente publicamos un artículo de visión por computador para lesiones por cáncer en la piel. Y el otro es para tratar de optimizar el análisis de datos de esas interacciones que normalmente ocurren en un salón de clase, pero que normalmente se pierden. Entonces, esencialmente estamos interesados en que dejemos de utilizar esos términos de el estudiante como solo en su dimensión del desempeño académico, de aquellos que les va bien y aquellos que no les va tan bien, y tratar de mirar el estudiante de forma integral y poder analizar datos de cómo está durmiendo esa persona, qué tanta actividad física está haciendo, cómo está comiendo,
cómo se siente en su bienestar. Entonces, en este momento estamos recolectando datos de más o menos 4 cohortes de estudiantes y esperamos ya en el siguiente semestre poder aplicar modelos de aprendizaje de máquina con el fin de caracterizar esos estudiantes por grupos y esperamos en un año de pronto tener modelos predictivos en los que podamos dar una atención más personalizada a las necesidades del estudiante, sea a nivel académico, como apoyos académicos, digamos técnicos en cuanto a conocimiento, pero también apoyos que puedan recibir a nivel del bienestar. O sea, la idea es un poco vincular esas dos palabras en la vida de los estudiantes, el bienestar y lo académico, que se complementen y que no estén desequilibrados a través de los datos que van recabando. Exactamente, o sea, yo siento como profesor que hay un montón de interacciones que no están siendo capturadas, que tienen un altísimo valor y que si las utilizáramos podrían hacer que los procesos educativos a múltiples niveles, administrativos, pero también lo que ocurre a nivel de didáctica en un salón de clase funcionaran mucho mejor. Y obviamente eso lo hago en educación médica, que es mi campo de acción. Ya. Bueno, ambos han hablado del tratamiento o el uso de datos, de datos cuantiosos, digamos, de un gran volumen de datos. Y quiero, antes de seguir hablando sobre el trabajo de cada uno, preguntarles desde la medicina, tú como médico y profesor, y Iván también trabajando en la clínica, ¿qué está haciendo ya el matrimonio entre inteligencia artificial y medicina? ¿Qué está empezando a verse que se puede hacer y que todavía ustedes ven que no es posible? Pienso, por ejemplo, en el modelo de alfa de Google, que pudo empezar durante la pandemia a predecir las formas de las proteínas, y eso está, digamos, abriendo todo un campo de investigación. Pero quiero preguntarles a ustedes cómo la ven y qué campos de la medicina ustedes dicen ya en esto la inteligencia artificial vino a ayudarnos a complementar el trabajo médico, como dice Iván, pero en qué otros campos ustedes dicen, bueno, quizás aquí falta todavía trecho. Creo que es una pregunta muy buena. Además, la quiero conectar con la introducción que tú hacías a esta reunión, a este conversatorio. Empezamos a hablar muchas personas de inteligencia artificial en los últimos 3 años por la aparición de modelos como ChatGPT, pero realmente el término inteligencia artificial viene desde los años 50. Lo que pasa es que acceder a los modelos no era sencillo por la curva de aprendizaje o el conocimiento que se requería. Entonces, el uso de inteligencia artificial o la programación de los modelos está prácticamente restringida a personas con un gran entrenamiento en ingeniería, especialmente de software. ¿Cuál fue el gran avance de un modelo como ChatGPT? Democratizar el acceso a la IA, porque permite que podamos empezar a utilizar algunos de estos modelos utilizando simplemente lenguaje natural. Y esto, ya para acercarme a la pregunta que tú decías, creo que lo podemos ver habían modelos que ya se utilizaban en medicina desde hace años. En radiología ya habían modelos que se podían utilizar para ayudar a evaluar ciertas características en radiografías, tomografías u otras. Simplemente lo entendíamos era como algo que hace el computador y ya. Y no entendíamos que detrás de eso había un modelo de inteligencia artificial que ayudaba a tomar una decisión. Incluso lo podemos hablar de una manera más popular de nuestros celulares. Tenían sistemas de IA que ayudaban a hacer más eficientes algunas tareas. Sin embargo, no éramos conscientes de esto. Entonces creo que un gran avance es que el concepto de inteligencia artificial se ha popularizado y somos más conscientes de las aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Prácticamente cualquier esfera del campo de salud puede ser tocado por la inteligencia artificial. Claro, algunos modelos de pronto ya tienen un costo particular, dependiendo de las personas o entidades que lo están desarrollando, y no necesariamente están llegando a las instituciones o a todos los niveles de nuestros sistemas de salud. Hay modelos muy bonitos que todavía tienen, por ejemplo, algunas limitaciones de uso porque solo existen en inglés. Entonces, el hecho de que algunos de estos modelos empiecen poco a poco, o la herramienta, porque a veces no es tanto un problema del modelo, sino la interfaz de usuario, sea más amigable para que en sistemas como el colombiano la interfaz venga en español y pueda ser utilizado por diferentes personas, cada vez pues va a ser más común y nos va a ayudar. Tocaba hace un momentico el ejemplo de uno de nuestros estudios en cáncer de piel que hizo un egresado de nosotros de la Universidad de los Andes. Eso existe. Sin embargo, muchas personas no lo conocen. ¿Me puedes hablar un poco de ese estudio rápidamente? ¿En qué consiste? Este fue algo sencillo. En este caso lo que se quería era evaluar
el uso de qué tipo de imágenes. Pero queremos responder la pregunta de qué tipo de imágenes son mejores para poder ayudar a predecir o a diagnosticar melanomas, que es un tipo de cáncer en la piel. Y queremos mirar si simplemente una foto normal o algo que se llama dermatoscopia y cuál era la precisión de un dermatólogo o una persona evaluando esas fotos versus un modelo de inteligencia artificial en algo que llamaríamos visión por computador. En general, los modelos de inteligencia artificial tienen una alta precisión y esto era lo que estamos comparando. Y realmente el modelo está categorizando qué era más útil, una imagen normal o una imagen de dermatoscopia, que es una imagen especial que toma el especialista en dermatología. Entonces, a grandes rasgos, lo que queríamos era mirar eso, como la precisión diagnóstica de la herramienta. No somos los únicos que lo han hecho, hay muchos grupos que han venido haciendo esto desde mucho antes. Pero aquí el punto es cómo podemos llegar a simplificar esos modelos para que estén en una aplicación, por decir algo en el celular, que incluso un profesional de la medicina, no dermatólogo, pueda utilizar para con mayor precisión de pronto decir, oiga, este tiene un riesgo de ser un melanoma, esta imagen o esta lesión mejor, tiene un riesgo del 95% de ser melanoma, debemos remitirlo rápidamente a un especialista para que reciba un tratamiento oportuno. Entonces, esa es la parte que nos falta. Hay muchos modelos que se han creado, pero falta evaluar esos modelos en la práctica clínica real y crear interfaces que permitan que sean mucho más fáciles de usar para el usuario relevante. Buenísimo, ya te voy a preguntar por lo de las interfaces que me interesa. Iván, ¿tú cómo la ves? Cuando nosotros hablamos, porque sé que vamos a hablar de qué nos falta, pero sí quiero decir algo que, vean que cuando hablamos de inteligencia artificial en medicina, efectivamente hablamos de diagnóstico, desde tratamiento, modelación, predicción, etcétera. Pero hay algo muy interesante y es el rol que tienen en estas estrategias de inteligencia artificial para adquisición o afianzamiento del conocimiento. Y antes yo buscaba posiblemente solo en PubMed o en Embase o en Scholar Google, lo que sea, pero hoy contamos incluso con herramientas de inteligencia artificial que ayudan a hacer búsquedas más precisas de la literatura. O si no más precisas, por lo menos con algunas posibilidades de búsquedas particulares más rápidas y que utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Y conocemos Perplexity, conocemos Consensus, Psych, en fin, existen diferentes herramientas y yo la veo del estudiante decir, usándolas bien son tremendamente útiles, son complementarias. Pero viendo no solo desde el estudiante, sino de quienes hacemos investigación, fíjense que la inteligencia artificial, no solo en medicina, pero en las diferentes ramas, puede convertirse en un tremendo, digamos, herramienta para potenciar la investigación. Y algunos dicen, oiga, considérelo como alguien más de su equipo que le ayuda a hacer búsquedas de la literatura, optimiza eh, el planteamiento de algunas preguntas de investigación, nunca, insisto, de la mano o solo, digamos, independiente, pero sí más bien siempre de la mano del investigador. ¿Qué nos falta? Y creo que eso no va a ser reemplazable, afortunadamente. Y es, por ejemplo, los programas de uso racional de antibióticos en los que nosotros hemos usado algunas estrategias de inteligencia artificial para entender mejor el problema, para tomar decisiones, para automatización de procesos. Fíjense que tiene una parte tremendamente humana. Y lo quiero resumir muy rápidamente. E imagínense que los programas de uso racional de antibióticos en la clínica funcionan. Santiago, tú prescribes un antibiótico hoy en la clínica. En el quinto piso prescribes un antibiótico. Y yo lo que hago, o nuestro equipo lo que hace es todas las mañanas mirar la prescripción y dice, está bien, está malo, está regular. Y la parte humana, Santiago, es que si está regular, vamos allá, hablamos con Santiago y te digo, oye, está bien, pero a lo mejor podemos mejorarla. A lo mejor recuerda que si pones en neumonía penicilina, a lo mejor puedes usar amoxicilina. Y fíjate que ese contacto sigue siendo, como en muchas cosas de la medicina, tremendamente fundamental. Y aunque nuestras herramientas de inteligencia artificial emiten mensajes automáticos, alertas automáticas, correos, etcétera, estamos convencidos y ojalá en la medida que pase el tiempo o en escenarios en los que a lo mejor el acompañamiento humano disminuya, estoy absolutamente convencido que sin el acompañamiento humano, ese tremenda herencia que tienen los PROAS, que así se llaman, sin duda disminuirá. Así que lo resumo nuevamente diciendo,
lo que aportan a los estudiantes, análisis, síntesis, búsqueda de artículos, lo que aportan los investigadores como asistentes de investigación, desde mejoras de redacción, preguntas de investigación, organización de ideas, hasta los que trabajamos en ciencia de datos sin serlo, pero que necesitamos generar códigos para Python R. Estos sistemas avanzados es increíble lo que nos facilitan la vida. Cloud, Opus 4, insisto, son tremendamente avanzados para generar códigos que pueden facilitar la vida del clínico, automatización, sistematización de procesos. Santiago y Ricardo, muchas gracias. Ricardo, tú hablabas ahorita de interfaz, háblame un poco y ahorita le pido a Iván que lo haga también, aunque ya lo ha mencionado, que me cuentes cómo es la relación tuya con la inteligencia artificial, qué inteligencia artificial usas, cómo es la recabación de datos, cómo es la vida de un médico relacionándose con la inteligencia artificial, porque la de un ciudadano, en mi caso periodista, pues es con la que tenemos a la mano, más democrática, como bien has dicho, que son las clásicas, Gemini, ChatGPT, y por ahí otra que pueda ayudar a transcribir entrevistas, pero ¿qué inteligencias artificiales, qué modelos, qué programas usas tú? Para temas de salud, hay una que estoy probando, que utilizan varias de las charlas que he dado, que se llama, se me acaba de olvidar el nombre, Glass Health, que es un modelo que está siendo probado en Estados Unidos, ha recibido apoyo de la Fundación Bill and Melinda Gates y lo que busca hacer es una herramienta de apoyo de toma de decisiones en salud, que es muy bueno para hacer interpretación de casos clínicos y proveer recomendaciones terapéuticas o diagnósticas en salud. Buenísimo. Iván, ¿cómo es por tu parte? Sí, son muy similares las que usábamos y lo que pudiera decirles es que el panorama se va cada vez abriendo más, ¿no? Entonces, supongamos, necesitamos algún tipo de análisis o búsquedas profundas y efectivamente usamos el O3 en ChatGPT, pero si necesitamos hacer automatizaciones de procesos, sistematización, este PROA, imagínense que tiene muchísimas automatizaciones que usamos entre R, entre Python y con la interfaz de Google. Entonces usamos, por ejemplo, Apps Script para que todas las mañanas a las 5 de la mañana analice todos los antibióticos prescritos y me dé un resumen a mi correo y al correo de, no sé, el grupo de residentes de pediatría que rotan. Para hacer ese tipo de código, entonces usamos Cloud, Opus, que es tremendamente útil. Y es bien interesante lo que mencionaba Ricardo, y ni más faltaba. Yo en ocasiones termino en reuniones con los ingenieros y digo, ni más faltaba los que saben de programación y el por qué son ustedes. Sin embargo, sí puedo decirles que hemos realizado cosas tremendamente avanzadas en términos de programación usando estas herramientas. Y les digo que es tremendamente avanzado. Tremendamente avanzado es un agente el que responde si el antibiótico es bien, si este está mal, o un agente que orienta la toma de decisiones en relación a vacunación, o por ejemplo, diferentes estrategias que son capaces de digitalizar el carnet de vacunas. Y lo que quiero transmitirles es que para esos procesos, la mayoría usamos esos lenguajes de inteligencia artificial para generar el código, que eso que se convertía en algo imposible antes o un proceso tremendamente largo, 10.000 reuniones, mortales como nosotros lleguemos a hacerlas. Y el mensaje que quiero transmitir es, hoy la inteligencia artificial empieza a hacer eso. Y yo le digo a los estudiantes, a los residentes en medicina, pediatría, en infectología, es que hoy cada vez estamos más cerca de lo que antes veíamos como un sueño y algo utópico, hoy es más factible de hacer. Y tú lo decías, Ricardo, qué interesante, hago juegos y tal. Yo a veces digo, lo que falta es tiempo. Es tiempo de sentarse y decir, y entonces les cuento, imagínense que teníamos la problemática de cómo cuantificar que este producto, algo específico en infectología, hoy lo pongo y mañana se cambia. Yo tengo que poder cuantificar eso. Bueno, usando estas estrategias de inteligencia artificial con el celular, un código en Python, generamos un lector de un código de barras. Entonces uno dice, ¿cómo yo hubiera podido hacer eso hace algunos meses o años? Hoy en día realmente tenemos posibilidad de hacer esto y el límite lo tiene en la mente de lo que a uno logre llegársele a ocurrir. Bueno, buenísimo. Quiero
cerrar este bloque, vamos a pasar a un corte comercial y en el siguiente vamos a retomar esta discusión y quiero preguntarles como ya más aterrizado por el uso de la inteligencia artificial en Colombia específicamente, un poco sobre el tema del sistema de salud y bueno, ya hablaremos sobre eso, ya nos vemos. Hola. Si llegaron hasta acá, aprovecho para zampar una cuña. El próximo 6 y 7 de noviembre se cumplen 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, un evento que marcó la historia reciente del país y cuyas heridas todavía están cicatrizando. En 070 nos juntamos con Gaceta y con la Liga contra el Silencio para explorar los efectos de esos eventos en la vida universitaria de los estudiantes de Derecho entonces. ¿Qué efectos tuvo esta tragedia en la vida de los estudiantes de Derecho de esa época? ¿Qué decisiones tomaron las universidades luego de los hechos? ¿Qué tantos ejercicios de memoria y de catarsis vivieron profesores, estudiantes, decanos durante y después de los eventos? Nos hicimos estas y otras preguntas y hablamos con testigos de esos hechos, jóvenes estudiantes de 20 años que hoy han hecho una carrera en el derecho o por fuera de él y que recuerdan cómo esos eventos marcaron su vida. No se pierdan entonces El infierno de los justos, del palacio a las aulas, próximamente en su plataforma de audio favorita y en los portales de 070, Gaceta y la Liga contra el Silencio. Listo, volvimos. Estamos hablando de inteligencia artificial y medicina. Estamos con Iván Felipe Gutiérrez y con Ricardo Peña, médicos, conversando sobre los usos de esta tecnología, esta herramienta en este campo de la vida humana. Nos quedamos hablando de los programas, los modelos que usa cada uno de ustedes. Yo quiero como darle un poco, hacer un cambio de frente temático y preguntarles para arrancar esta segunda parte de la conversación. ¿Cómo ven ustedes el tema de el uso de la inteligencia artificial para el autodiagnóstico? Porque si ya antes el tema era la gente buscando en Google que me duele el dedo izquierdo del pie y entonces, bueno, eso obviamente no es lo que se recomienda, pero con, digamos, esa práctica uno percibe que se ha incrementado con la llegada de estos lenguajes, con los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT. Sí, y por no hablar del uso de estos modelos como herramientas terapéuticas, ¿no? Quisiera preguntarles, como para empezar, hablando de una cosa distinta, sobre eso, sobre cómo ven el uso de inteligencia artificial por parte de los pacientes por cuenta propia. Yo creo que esto ha tenido una evolución tremendamente interesante y es si tú me preguntabas a mí hace 10 años, ¿usted qué opina que en un portal le dieran información sobre salud en Google? Y uno sufría y entonces uno decía, pero hay páginas, portales que para esa época son antivacunas y peleábamos, es que esa no era la vía. Esa idea fue madurando a decir, no, sí puede ser la vía porque tenemos que modificar y adaptarnos a la realidad actual. Entonces dijimos, ok, si eso va a ser un medio de consulta, que sean en sitios especializados, que sean sitios que tengan algún grado de, hombre, rigor científico, recomendación. Claro, estamos hablando de padres. ¿Y por qué traigo ese ejemplo? Porque esa misma evolución que tuvimos con los sitios web, con las redes sociales, la misma tenemos que llegar a tener con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Debe convertirse en el médico de cabecera de un paciente? Sin duda que no. Sin duda, no es una posibilidad. Si incluso nosotros intentando orientar diagnósticos, a pesar de tener el conocimiento para X o Y especialidad, y decimos, oiga, definitivamente esto necesita una guía, un complemento para poder guiar o orientar las preguntas y las respuestas. Imagínense lo que pasaría con un padre, lo que pasaría con un paciente. Sin embargo, sí creo que pueden irse especificando o pueden irse mejorando estas diferentes herramientas para que sí ofrezcan algunos datos importantes de salud. Y más que para una consulta general les diga, oiga, recuérdeme cuáles son los signos de alarma, recuérdeme cuándo debería consultar al hospital. En términos generales, cuáles son las vacunas que debería recibir. Lo resumo, tenemos que buscar la mejor forma en que esa inteligencia artificial, que es una realidad, no se vale decir, no, no pueden usarla, pero tenemos que encontrar las mejores formas en que se canalicen la información, en que sean sitios idealmente especializados o oficiales que de alguna forma sí puedan orientar a ese paciente. ¿Tú cómo la ves, Ricardo? Sí, como lo dice Iván, esto es una pregunta
o más bien es un tema muy controversial en este momento. Podríamos tomarlo desde varias esferas. Uno, la interacción con estos modelos depende de la calidad de la conversación. Entonces necesitamos conversar bien. Y eso no es diferente a lo que ocurriría en un encuentro clínico con el médico. Y los médicos hemos sido entrenados precisamente para establecer esa conversación. Y recuerdo cuando era estudiante de medicina que alguna vez una persona me dijo, doctor, es que me duelen los cuadriles. Entonces uno poder entender que cuando decía cuadriles se está refiriendo como a la región lumbar, a la cola, cuando se sentaba. Entonces, hay detalles del lenguaje que es importante interpretar de la manera correcta. Y algunos de esos detalles podrían ser perdidos en algunos de estos modelos de lenguaje. Entonces, lo primero es la precisión de las conversaciones y las personas somos mejores en manejar esas conversaciones en teoría. Como el tema de la interpretación todavía se nos da mejor a los humanos, ¿o qué? Exacto. En este momento todavía es mejor en los humanos. Claro, con entrenamiento pues los modelos van aprendiendo. Pero de hecho había un modelo de Microsoft que fue lanzado hace como unos 10 años, que era una especie de chat similar a ChatGPT que lanzó Microsoft y al inicio era muy bueno, pero lo tuvieron que quitar en menos de 24 horas. Y fue porque los usuarios, por naturaleza humana, empezaron fue a meter un montón de groserías e incluso insultos y información racista. Creo que esto fue lanzado por medio de Twitter. Entonces los usuarios de Twitter esencialmente contaminaron el modelo. Entonces en menos de 24 horas el modelo estaba diciendo groserías y estaba haciendo un montón de insultos racistas. Entonces esto me lleva a la segunda parte, que es tener claridad acerca de cómo los modelos fueron entrenados y qué tipo de controles existen en el modelo para la información que deben entregar. Porque en algunos casos los modelos podrían ser contaminados por datos que den los usuarios y empezar a dar información que no fuera correcta. Entonces esa segunda parte es crítica. Cuando yo hago búsquedas relacionadas con farmacología, que es mi tema de experticia como médico, es en lo que yo hice el doctorado, yo podría decir que alrededor del 70%, 80% de las respuestas que obtengo son correctas, pero el 20% no lo son. Pero también Con digo, inteligencia artificial. con inteligencia artificial. Pero también digo, detecté ese 20% por el nivel de experticia que tengo en un tema. Si yo no hubiera sido experto en farmacología, de pronto hubiera creído completamente que lo que me dice el modelo era cierto. Entonces uno debe también tener cuidado con interpretar esos datos. Y ahí viene el problema. Como le estoy diciendo, lo detectaba porque soy un experto en farmacología. O en este caso, Iván es un experto en uso de antibióticos. Entonces seguramente Iván va a poder detectar esos problemas relacionados con el uso de antibiótico que de pronto un médico general no detecta. Y mucho menos una persona del público común. Entonces ahí no quiere decir que debamos prohibir. Pero hay un tema que nosotros también trabajamos en el laboratorio que es alfabetismo en salud. Necesitamos que nuestras comunidades tengan un mejor alfabetismo en salud para que tengan una mayor capacidad de analizar, interpretar la información que reciben por cualquier medio, sea radio, sea televisión, sean influencers en redes sociales o sea la respuesta que le está dando un modelo de inteligencia artificial. Bueno, quiero seguir con un tema que es el tema de la bioética, que se llama, o como la ética. Para ustedes, en términos generales, ¿ha existido, esto ha levantado algunas preguntas en términos éticos? O sea, pienso, por ejemplo, no sé si la relación médico-paciente ha cambiado de alguna manera con la intervención que cada uno de ustedes dio. Por ejemplo, tú, Iván, y tú también, Ricardo, pero sí, quiero preguntar si para ustedes esto les ha hecho producir preguntas, les ha hecho sacar preguntas a la luz que antes del uso intensivo de estas herramientas no existían en su labor como médico. ¿Hay preguntas que ustedes están haciendo que creen que tengamos que hacernos en términos éticos? Sí, yo creo que eso va a plantear una gran cantidad de retos en cuanto a esas preguntas y creo que muchas van a ir surgiendo en la medida que más incorporemos la inteligencia artificial a la práctica diaria. Pero quiero empezar por una que me gusta mucho, imagínense que ahora hay inteligencia artificial en la que, supongan, yo estoy hablando con Santiago, estoy hablando con Ricardo y hasta hace 2 años yo estaba copiando porque soy un médico que está copiando, que tiene 4 hijos, que tiene 8 de edad, que le duele la cabeza, etcétera, etcétera. E imagínense que hay inteligencia artificial relativamente sencilla que lo que hace es analizar, interpretar
e ir seleccionando eso que vamos hablando en un escrito estructurado idéntico a una historia clínica. Y entonces miren cómo esa relación médico-paciente, este tipo de estrategias de inteligencia artificial la fortalecen, porque ya no es lo que nos suele pasar, ¿no? El doctor pegado al computador, no, el doctor está solo viendo, estamos hablando, lo estoy oyendo y está contribuyendo a optimizar el proceso. Y así para tremendas cosas que pueden hacer. Nosotros estamos trabajando en un agente que contribuye a optimizar las estrategias de vacunación en un adulto. Y entonces imagínense que hay que diligenciar una serie de papeles, una serie de documentos. Si yo escojo esta o esta otra vacuna, pero si tienes esta o este asegurador, hay que dar X o Y recomendación para la autorización. Entonces uno dice, mire cómo esas estrategias de inteligencia artificial guiadas por expertos ante un problema o una necesidad o un vacío de conocimiento claro, son capaces de mejorar esa relación médico-paciente. Sin duda, por el otro lado vienen las preguntas de, ok, no crean, a veces hacemos o estamos diseñando estos agentes y yo pienso, bueno, un estudiante, oiga, pero un estudiante tiene de todas maneras que tener una base sólida. Yo a veces digo, no se vale solo decirse dónde están las cosas, entiendo, es una realidad y eso es hacia donde va migrando la educación, pero hay un conocimiento que de base hay que tener. Y en ocasiones digo, hasta dónde debemos saber, tener claros y sólidos unos conocimientos y hasta dónde vamos a ir con la inteligencia artificial. Empieza a plantear retos. Dos, cuando planteamos estas, nuestro sistema ahorita no lo hace, pero cuando la inteligencia artificial emita una respuesta, y Ricardo lo decía, y eso no está subsanado 100%, tiene la capacidad de alucinar. ChatGPT alucina todo el tiempo y se inventa las cosas. En teoría, imagínense que estos agentes, uno cuando hace la programación, y hay unas cosas que se llaman RAG, en la que básicamente se centra en extraer la información y la respuesta solo de lo que tú le enseñas. Sin embargo, él ocasionalmente es capaz de alucinar. Entonces, fíjense que eso también planteará retos en la medida en la que digamos, ojo, aunque en gran medida y existen estudios de correlaciones buenas entre el experto y la inteligencia artificial, pero existe esa posibilidad en la que se desvíe posiblemente de la recomendación. Y yo creo que además de la pregunta desde el punto de vista ético, pues en última refuerza lo que hemos dicho, esto es un complemento. Esto bajo ninguna circunstancia creería yo reemplazar al médico, pero sí es fundamental ir explorándolo cada vez más. Ricardo, ¿cómo la ves? Para cada principio de la bioética podemos encontrar algo bueno y malo. A nivel de beneficencia nos pueden ayudar, pero si no lo aplicamos de la manera correcta o si el modelo no está entrenado de la manera correcta, pues podemos llegar a generar daño. A nivel de no maleficencia, los modelos, de nuevo, podrían ayudarnos a tener mayor precisión y evitar errores, por ejemplo, terapéuticos, lo que nos decía hace un momentico Iván. Entonces uno puede tener un sistema de apoyo a la toma de decisiones que genere alertas. Entonces, estás utilizando este antibiótico, pero podría haber una alternativa diferente, consúltalo con Iván. Entonces, eso es importante. Pero ¿y qué pasa si no lo escuchamos? Entonces, podríamos estar haciendo daño al paciente. ¿O qué pasa cuando no hay los controles adecuados dentro del modelo? Y en algunos de estos modelos de lenguaje que han sido muy utilizados para temas de salud mental en la población, se sabe que, por ejemplo, por el hecho de tratar de agradar a la persona, han terminado dando recomendaciones inadecuadas. Entonces, una persona que tenga un trastorno depresivo, que podría estar pensando en hacerse una lesión, una autolesión, lo cual no es adecuado, el sistema podría estar decirle, oye, estoy de acuerdo con tu decisión simplemente porque busca agradar. Claramente, a medida que los modelos han venido siendo desarrollados, les han colocado más controles para evitar que ese tipo de cosas sucedan. Pero todavía sabemos que existen ese tipo de riesgos. Autonomía. Nos puede ayudar si la persona está informada de que el médico está utilizando el modelo para mejorar la eficiencia diagnóstica o terapéutica, es bueno. Pero ¿y qué pasa cuando no se le comenta a la persona? ¿Será que estamos violando su autonomía? O en muchos casos hay personas que están subiendo la radiografía, el dato del paciente con datos de identificación a su celular con algo como ChatGPT y pidió permiso para hacer eso. Ahora, sus datos, una radiografía que tiene su nombre, su edad, de pronto su cédula, está alimentando un modelo de lenguaje. Entonces, ahí tenemos grandes problemas. Y por último, justicia.
donde si estos modelos son asequibles para todos, muy bien. Pero ¿y qué pasa de pronto con aquel hospital que no tiene los recursos para pagar por algunos de estos modelos? Entonces vamos a generar inequidades en el sistema. Y el último punto que quisiera tocar a nivel de ética es, hay algo que a mí me parece muy romántico, por colocarlo en términos bonitos, cuando dicen, ay, no, el uso de inteligencia artificial lo que va a ayudarnos es a tener menos tiempo, a gastar menos tiempo en tareas que como digitar en el computador, para dedicarle más tiempo a los pacientes. Y eso es tan bonito, pero cuando uno lo ve en la práctica, seguramente eso no es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando en otro sector como la programación? Que AWS, Amazon, recientemente Meta, despidió un montón a cientos de programadores, por lo menos junior, porque las tareas de un programador junior ya las puede hacer pues algunos de esos sistemas de código y quedan en los programadores senior. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en sistemas de salud? Puede llegar a pasar algo similar, donde para algunas tareas básicas de salud, yo creo que algunos pagadores o algunas instituciones van a escoger ahorrar costos utilizando algunos modelos, dependiendo del tipo de modelo, aclaro, pero podrían escoger ahorrar costos que simplemente decir voy a seguir pagando el mismo número de médicos para que tengan más tiempo con los pacientes. Si realmente se llega al momento donde puedan tener los médicos, donde tengamos más tiempo para interactuar con los pacientes, eso sería bellísimo. Sin embargo, yo dudo que eso suceda en el modelo económico que nos permea. No, pues creo que quiero agarrar esto último que acabas de decir para hacerles una última pregunta y cerrar este segundo bloque. Me ha gustado mucho esta conversación y es eso mismo, el tema más general del sistema de salud y el tema de la justicia. Y es una pregunta por eso, por cómo hacer para que un sistema de salud pública, en el caso colombiano, el nuestro, pueda garantizar que la inteligencia artificial se use con justicia. Es un poco retomar esa última puntada que diste, Ricardo, y agarrar por ahí. ¿Cómo la ves? Yo creo que uno es ser muy consciente de ese dilema entre qué le damos preferencia, si los valores o a la economía, no a la economía, pero como al movimiento del capital, que es una discusión grande en sí mismo. Y creo que entonces por eso es importante trabajar estos temas de ética desde que estamos en formación, ni siquiera en educación médica, sino desde el colegio, para que empecemos a mirar el costo en múltiples niveles, no solamente económico, sino también social, de nuestras acciones. Buenísimo. Iván, para ti, ¿cómo crees que tenga que responder un sistema de salud para incorporar la inteligencia artificial de una manera que sea justa y termine beneficiando al final pues, a los médicos y a los pacientes? Sí, me parece tremendamente interesante y mira que cuando yo de forma inocente hace un par de años decía quiero usar inteligencia artificial en mis procesos, entonces yo leía y estudiaba y decía, venga, requisito para usar inteligencia artificial es usted tener un buen número de datos, esto no es que lo hice con 10 daticos, con 20, y entonces eso fue madurando la idea y fíjense que cuando les hablaba los del PROA, no, primero hicimos código, luego fuimos automatizando, Google Apps Script y hasta ahorita es que empezamos a usar algunas estrategias de análisis como Machine Learning o empezamos a hacer agentes. ¿Y por qué entro con esto? Porque particularmente en este momento y a lo mejor es un enfoque diferente o más bien complementario al que mencionaba Ricardo, yo lo veo con cada vez me asombro más de la cantidad de información, de datos que tenemos. Yo digo, insisto, en mis clínicas, pero también cuando busco a nivel de Colombia y migramos datos poblacionales, datos de comorbilidad, datos de nacimientos, las encuestas em, de, de los diferentes perfiles socioeconómicos, sociodemográficos. ¿Y por qué les estoy mencionando todo esto? Porque fíjense que hoy en día hablamos de medicinas preventivas, de medicinas predictivas y si tú me preguntas un tremendo impacto que pudiera llegar a tener la ciencia de datos, pero conjugada con inteligencia artificial para este tipo de análisis y si me preguntas sería desde el punto de vista social muy alcanzable a todo nivel y es cómo usar la información que tiene este sistema de salud que en términos de cobertura, y no es decir si es bueno o malo, pero que tenemos datos poblacionales, que tenemos datos poblacionales incluso de regiones rurales dispersas, sí, no lo más robusto y todo, cómo integrar eso en términos de modelos de predicción que permitan la implementación de
digamos, estrategias dirigidas, basado en hallazgos y en problemas. Termino diciendo que creo que tiene un potencial desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista predictivo, desde el punto de vista de intervenciones dirigidas, que sé que el país viene haciendo esfuerzos en este sentido, pero creo que en medicina le falta muchísimo. Y es fundamental esta alianza, esta coordinación entre salud, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, tecnologías y sin duda quienes han venido trabajando en esto, porque hay muchísimo por hacer, insisto, en términos de predicción, medicina predictiva e intervenciones donde más se requieren desde el punto de vista de esa Colombia dispersa. Iván Felipe Gutiérrez, muchas gracias por tu tiempo. Ricardo Peña, muchas gracias por tu tiempo también. Bueno, y a ustedes gracias por la escucha. Esto es IA Luego Existo. Nos vemos en un rato. Chao, gracias. IA Luego Existo es la 4ª temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. Isaac Vargas es nuestro productor y es conducido por mí, Santiago de Narváez, y por Natalia Guerrero. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Hasta luego.